Revista Norte se encuentra en Bogotá con el senador Juan Manuel Galán, creador y gestor de Expocamello y Colombia Joven. Bienvenidos. Juan Manuel Galán fue viceministro de la Juventud en 1998, liderando y siendo gestor de proyectos como Expocamello, Colombia Joven y los consejos municipales de juventud. Actualmente es senador de la República y pertenece a la Comisión Primera Constitucional Permanente. Senador Galán, cordial saludo y bienvenido a Revista Norte. Muchas gracias. Senador, en este momento, usted, ¿cómo ve el emprendimiento en Colombia? ¿Cuál es el contexto que se encuentra? ¿El emprendimiento? Sí, señor. Pues el emprendimiento creo que en este momento está en pleno desarrollo porque primero estamos enfrentando una nueva estrategia de globalización, de interdependencia e integración con el mundo que nos impone grandes retos en materia de emprendimiento. Tenemos un rezago estructural en infraestructura muy grande, especialmente en infraestructura vial, en infraestructura portuaria, aeroportuaria, en todo lo que implica el transporte multimodal, los ríos, el ferrocarril. Es increíble que en Colombia cueste más mover un container entre Buenaventura y Bogotá que entre Shanghái y Buenaventura. Eso nos impone unos riesgos grandes, unos retos y unos desafíos aún mayores, y en materia también de calidad de la educación tenemos que revisar lo que ha pasado con la gratuidad. La gratuidad ha sido muy importante para cubrir a muchos colombianos que no tenían acceso a la educación, pero eso ha generado un costo y una repercusión muy grande en materia de calidad de la educación. Claro. Instituciones públicas han perdido hasta el 60% de su presupuesto antes de la gratuidad. Entonces creo que en materia de emprendimiento tenemos que revisar todos estos frentes de trabajo para que contemos además con una oferta exportadora renovada, porque el último hito exportador de Colombia pues son las flores. Desde las flores no nos hemos inventado nada. Senador, con base en esa serie de falencias que tenemos en nuestro país respecto al emprendimiento, ¿cuáles son las acciones correctivas que debe haber? ¿Hacia dónde dirigirnos? ¿Cómo mejorar y evitar que esos problemas sucedan? Bueno, yo creo que un mecanismo son las APPs, que son las alianzas público-privadas, son un buen mecanismo que se está generando. Me parece que hay que revisar los modelos de concesión para que los concesionarios y los contratistas cuenten con un músculo financiero, administrativo, gerencial adecuado para que los proyectos se puedan viabilizar con diseños apropiados desde un principio, previendo todas las contingencias de predios, de licencias ambientales, de fallas geológicas, de dificultades en la ejecución de esos proyectos, y no tengamos la situación que tenemos hoy muy crítica, en donde hay unos contratistas que piden anticipos, se gastan los anticipos, no cumplen, por el camino se generan muchas trabas y muchos problemas. Así las cosas, senador, ¿cuál es el panorama colombiano de emprendimiento respecto al vecindario, a la comunidad latinoamericana? Bueno, en materia de vial tenemos un rezago en infraestructura caótico, es decir, muy grande. Tenemos que invertirnos en infraestructura vial, no solamente primaria, sino también la red terciaria. Es decir, la red terciaria es lo que va a permitir que se afiance y se consolide la seguridad, la presencia de la fuerza pública en todo el territorio nacional, la llegada del Estado, y que las veredas se puedan comunicar con las cabeceras municipales, que los campesinos saquen sus productos, se comuniquen, transporten y haya flujo de mercancía, flujo de personas, flujo de recursos que permitan disminuir costos y aumentar productividad. Ese es el reto, a mi modo de ver, más importante y prioritario en la agenda de desarrollo del emprendimiento en los próximos 10 años. Senador Juan Manuel, durante los últimos años el Gobierno Nacional ha venido trabajando en una serie de normatividades para fomentar la cultura del emprendimiento. ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, la Ley 1014 de 2006 se vuelva cultura? Bueno, yo creo que se requieren programas de culturización empresarial, profesionalización, es decir, que desde las carreras técnicas, tecnológicas,
universitarias profesionales exista un componente de formación y de capacitación para los nuevos empresarios, para las personas que se van a dedicar al emprendimiento, para que se apropien de esa normatividad y le saquen el mayor jugo posible. Y con respecto a los vecinos, pues me parece que hay que buscar integraciones más fuertes con esos vecinos, pero además trabajar el ordenamiento territorial en Colombia desde el concepto de región, no desde un concepto centralista de Bogotá. Somos un país que durante muchos años, desde los 80s, buscó la descentralización, buscó transferir recursos, competencias, funciones, poderes de la nación a los entes territoriales. Hoy ha habido como un retroceso, una regresión en ese proceso de descentralización, y me parece que en la medida en que empecemos a fortalecer la identidad regional y a mirar el de ordenamiento territorial, el emprendimiento, el desarrollo, el progreso desde el ámbito regional, teniendo a los municipios también como células vitales de ese organismo regional, vamos a poder ser más eficaces y más efectivos, porque no todos podemos ser turísticos, no todos podemos ser... Como encontrar, digamos, las diferentes alternativas que hay en cada región, de alguna manera. Sí, mirar cuáles son las ventajas comparativas y convertirlas en ventajas competitivas. Ese es, es uno de los retos del emprendimiento más grandes. Senador, teniendo en cuenta todo lo que usted ha dicho, ¿cómo articular esfuerzos como Colombia Joven y Expo Camello con todas estas políticas de Estado? Sería muy interesante que se reviviera la iniciativa de Expo Camello, que fue en su momento exitosa con las 2 ferias nacionales. Me parece que además se puede fragmentar en capítulos regionales, hacer Expo Camellos regionales, uno para la costa Caribe, otro para el occidente, otro para la región andina, otro para la región capital, teniendo en cuenta lo que estamos hablando precisamente de las ventajas comparativas de cada región, digámoslo así. Exactamente, y que los jóvenes empiecen a mirar qué panorama hay en materia de emprendimiento, qué oferta para apoyarse y para construir y generar su propia empresa, en qué sectores, con qué crédito, cómo deben manejar el tema fiscal, el tema tributario, cómo se pueden asesorar desde el punto de vista técnico, cómo pueden ver lecciones aprendidas de otros empresarios. Creo que el principal para problema no repetir es como los la errores. retroalimentación de conceptos, ¿no? De pronto no hay como una política de retroalimentación entre los emprendedores ya hechos y los que están empezando. Exactamente, yo creo que en la medida en que los jóvenes conozcan experiencias de sus pares en materia empresarial, van a poder tener una idea mucho más precisa de lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, cómo lo pueden lograr. Y las empresas deben tener como una incubación y un acompañamiento, no solamente en la fase de llegar al punto de equilibrio, sino en una fase que les permita llegar inclusive a la exportación. Ese acompañamiento no puede ser en el inicio, en el startazo, como dicen de la empresa, sino en la consolidación de esa empresa. Okay. Senador, para finalizar, ¿cómo se proyecta el emprendimiento colombiano dentro de 10 años? Pues lo que aspiramos es que Colombia, sobre todo, sea un país que en 10 años, para mí, esté integrado totalmente al escenario regional del Pacífico. Creo que nuestro gran horizonte de crecimiento, de desarrollo, de proyección, no es el Atlántico, es el Pacífico, es cómo acrecentamos nuestra presencia diplomática a través de representaciones en todos los países asiáticos, cómo logramos una presencia comercial para los productos, cómo logramos generar turismo, flujo de mercancías, pero para eso pues la región más pobre de Colombia y más atrasada no puede ser el Pacífico como lo es hoy, la más rezagada en materia de infraestructura, de aeropuertos, de puertos, en fin, creo que el horizonte para nosotros en la próxima década es el Asia-Pacífico. Senador Juan Manuel Galán, muchas gracias por estar en Revista Norte. Nos veremos en una próxima ocasión. Muy amables a ustedes, un saludo a todos los televidentes y quienes nos siguen.